La dinámica hoy va a ser la siguiente. Yo me voy a tomar unos primeros 30 minutos para hablar sobre un tema que me parece importante y que fue importante en mi etapa de calificación. Porque ¿quién quiere calificarse e ir al crucero? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Y quién quita que a Las Vegas? ¿Sí o no? También. Tenemos un año espectacular. El año fiscal que viene gigante. Creo que Amway va a ser un año muy especial por todo el tema también de la 60. Y de hecho yo estoy muy feliz porque, como ustedes saben, por toda la situación política, económica y social de mi país, a Venezuela lo habían sacado del Archivers, del Seminario de Liderazgo. No estuvimos en las Bahamas, ni vamos a estar en el de Las Vegas. Ahora mismo tenemos en noviembre uno a Curazao, pues ambos igual ha hecho el trabajo. Pero la buena noticia es que para el crucero Venezuela vuelve, y eso nos tiene súper contentos para poder estar con ustedes. Y en función de eso yo creo que mucha gente tiene en el corazón calificarse, ¿sí o no? ¿Quién de verdad siente que quiere calificarse y hacer que esto le funcione, verdad? Uno tiene en el corazón, uno quiere. Yo creo que todos nosotros en algún momento, o yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, sobre todo ustedes líderes, tenemos en el corazón calificar, ¿sí o no? Queremos calificar, ¿sí o no? Pero lo que yo me he dado cuenta en el proceso es que hay un pequeño detalle. Nosotros normalmente queremos cosas, pero hay un divorcio entre lo que queremos hacer, o lo que queremos lograr, mejor dicho, y lo que estamos dispuestos a hacer. Repito, hay un divorcio entre lo que supuestamente queremos lograr y todo ese anhelo y toda esa emoción, y sí, 400 diamantes en Las Vegas, pero hay un divorcio entre lo que quiero y lo que estoy dispuesto a hacer. Y allí es donde comienza el primer problema. Allí es donde comienza el primer problema. Y honor a quien honor merece. Yo creo que una de las etapas principales en mi proceso de calificación este año, que es lo primero que te voy a contar más o menos, una de las etapas principales, una de las cosas que más me ayudó fue conocerme, entenderme, perdonarme, de entender qué habilidades tenía y cómo podía potencializarlas, y qué debilidades tenía y cómo podía también desarrollarlas y superarlas. Anota eso. Conocerte es sumamente importante, entenderte. Perdonarte si este negocio no te ha salido por algún tiempo, perdonarte y darte latigazos y entender que no importa lo que pasó, solamente me sirve para como aprendizaje, y si fue bueno, pues buenísimo también, pero lo más importante es lo que viene. Ese principio a mí me dio mucha tranquilidad, y yo creo que Dios sabe muy bien cómo hace las cosas. Yo califiqué, digamos, la sexta línea, terminó su sexta Q el 26 de julio. Pero un año antes, el 23 de julio del 2016, yo estaba en Monterrey con Carlos Eduardo y Claudia y Paco y Giovanna. Y yo tuve la fortuna de tener, obviamente, imagínate yo entre esa pareja de gente que sabe tanto, estar yo también como orador. Y eso me dio la posibilidad de poder compartir con ellos fuera de tarima. Y hubo muchas cosas que yo aprendí. Esta agendita para mí es muy importante. Aquí no escribo cualquier cosa, aquí escribo cosas claves, y de hecho no están, esto que tengo lleno nada más, que es como un tercio del libro, fueron las cosas que escribí claves en mi carrera de diamante. Y particularmente yo hace como una semana releyendo, me sorprendí porque uno se hace historia cuando uno no piensa que se está haciendo historia. Y el día 23, mejor dicho el 24 de agosto, o el 23 de julio, perdón, del año pasado, yo entendí principios. Giovanna habló de cómo hablarle a la gente al corazón, la gente percibe tu corazón, habló de que la vida se trata de instantes, de que la vida era una oportunidad, y de eso yo hablo mucho en toda mi oratoria en general, y ahí habló mucho de la esperanza, también lo voy a tocar, pero tuve la oportunidad de sentarme con Paco, y yo creo que este es uno de los mejores momentos para agradecerle. Porque Paco y yo nos sentamos un ratico, él me dedicó 1 hora de su tiempo, y pues yo estaba en la búsqueda, ¿me entiendes? Yo tenía todo el deseo de calificarme, todo el deseo. Además, ¿para qué te voy a decir mentira? En ese momento yo califiqué Esmeralda hace 3 años, recalifiqué el segundo año, y el tercer año, que era el año pasado, hice 2 meses, pero ya no me dio. Y ahí me tocó bajar la cabeza, y te lo cuento para que tú veas que no soy nada perfecto, ¿me entiendes? Creo que
que desmitificar y entender de que nadie es perfecto es buenísimo. Yo ese año, mejor dicho, el año pasado, yo me caí, ya para el tercer mes no me dio para seguir metiendo en la tercera línea y me tocó bajar la cabeza, entender que no, a lo mejor no iba a poder estar en el viaje, entender que la gente me podía señalar, que iban a decir tanto que habla de no sé qué, de la libertad y me tocó tener ese momento de humildad, de perdonarme, pero tener toda la disposición de hacer lo que tuviese que hacer para que este año fiscal fuese el mejor en mi historia, por lo menos hasta ahora. Y eso comienza por entenderse. Y yo en esa búsqueda tuve la fortuna de poder conversar con Paco. Y hicimos un ejercicio, él se sentó conmigo, me acuerdo, en ese hotel. Y entendiéndome yo mismo en ese ejercicio, hubo varias cosas que yo tomé. Entendí que era importante en el proceso el punto de vista de mi papá, que es mi upline. Anoté, recuerdo, escuchar a la gente que me quiere es clave. Y sentarme y comenzar a estructurar mi futuro. Y que tanto quiero es clave. Varias cosas yo anoté, pero en síntesis, en mi caso, porque yo aprendí a conocerme ese día, fue un parte del proceso. Mira, 24/07, un año después, yo estaba calificando diamante. Decía, ¿cómo organizarme integralmente para ser diamante? Ese era el título, o digamos como qué era lo que yo tenía que hacer. Era que yo tenía que ver cómo me organizaba integralmente para yo poder ser diamante. Y yo salí de allí, pues obviamente mi calificación es un compendio de cosas buenas que he hecho yo, y mi línea de auspicio, y mi equipo, pero entre todas esas cosas buenas, una de las mejores fue esa conversación con Paco, para lo que te agradezco mucho, y vamos a darle un fuerte aplauso de corazón, porque yo en cierta forma, y ha estado aquí, no fue que lo traje especialmente, ha estado aquí metido desde ese día. Tiene un año y pico metido aquí en esta agendita. Y por allá es que quiero comenzar. Porque yo creo que en este negocio hay dos tipos de inocencia que tenemos que saber manejar. Hay una inocencia que yo la puedo llamar una inocencia positiva, y hay una inocencia en cierta forma que puede llegar a ser negativa. Y déjame explicarme, porque ¿cuál es mi intención? Que con esto que yo te voy a comentar, tú salgas aquí más claro mentalmente, con un nivel de conciencia mayor para ir a calificarse. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí, sí o no? Perfecto. ¿Cuál vamos a comenzar por ese nivel, digamos, esa inocencia positiva? Normalmente esa inocencia positiva viene dada para ese ser humano que tiene capacidad de asombrarse indiferentemente del tiempo que tenga en el negocio. Mejor dicho, es muy normal cuando uno está comenzando el negocio, uno ve a los diamantes o a los esmeraldas y uno se emociona. Uno se emociona. Pero en el tiempo, llega un momento que se hace tan cotidiano que el problema no es que ya no te emocione, sino que inconscientemente ya tú sientes que sabes y que me van a enseñar esto, que los veo todos los días, y se pierde eso. Y te lo dice alguien que ha tenido que luchar con eso, porque imagínate, mis diamantes son mis papás. Y yo he visto a mi papá y a mi mamá, obviamente en la tarima, con todas las flores y todo el esplendor, pero los he visto desde que nací, evidentemente, en la casa, y como cualquier casa normal, pues no todos los días son color de rosa, ¿sí o no? Hay situaciones familiares, personales, que sí, cualquier cantidad de cosas. Lo que hace, decimos en mi país a veces, que la confianza da asco. Porque hay tanta confianza que llega un momento que el deber ser es que a mayor confianza, mayor edificación y mayor respeto. Eso es lo que yo entiendo. Pero la realidad es que nosotros a mayor confianza es como más, ¿ya qué me vas a decir? Hoy en día, en mi proceso de calificación, me tocó a mi papá, que lo veía todos los días, que me sé los chistes de él 40 veces delante y detrás, que sé lo que va a decir, que sé cómo camina, que sé cómo respira. Me tocó en este proceso tener la humildad y volver a tener esa inocencia positiva para sentarme aquí con lápiz y papel y no hacerlo de manera fake, sino con la intención de que, a pesar de que me podía saber todos los chistes que él tenía, había algo que yo tenía que aprender. Y ese principio es buenísimo en una carrera de calificación, es tener la humildad total de aprender de todo el mundo, de tener la voluntad de aprender, de mantenerse hambriento por aprender, porque si yo no había calificado, evidentemente era porque me faltaba algo que aprender. Esa inocencia positiva es sumamente potente y te va a mantener, sobre todo líderes. A veces uno se vuelve a veces hasta inmune, uno viene a los eventos. Imagínate
Para eventos como los de ustedes que meten, ni hablar aquí en Estados Unidos, todo lo que hacen que meten 5.000, 6.000 personas en evento, mañana van a tener un seminario seguramente de muchísima gente, 800, 1.000 personas, ¿me entiendes? Eso a lo mejor para ti ya es normal, pero yo te puedo garantizar que hay lugares donde no es tan normal, donde hacen un seminario de 300 personas y eso. Ahora, eso no es para... Obviamente uno tiene que elevar el tope. Lo que pasa es que se dice en inglés, don't take it for granted, ¿me entiendes? O sea, no lo des por sentado. Mantente con la inocencia positiva todos los días, de agradecimiento y de querer aprender más, de querer aprender más, de querer aprender más. Porque el negocio que nosotros hacemos no es solamente una carrera de diamante, sino es una carrera en la vida. Yo entendí en el proceso, una de las cosas más importantes en mi proceso este año fue que yo decidí dejar de educarme para ser diamante en Amway, sino que empecé a educarme para ser diamante en Amway, para empezar a ser diamante en la vida también. Ser una persona integral, ser una persona que quiere ser mejor. Pana, no soy perfecto, tengo cualquier cantidad de defectos, pero por lo menos ya tengo un nivel de conciencia diferente donde quiero mejorar, donde quiero mejorar, donde quiero mejorar, donde quiero mejorar. Punto número 1 para la gente que se quiere calificar es que este año te tienes que mantener con una mente totalmente novata, indiferentemente de que tengas 60 años o de que tengas 20 años, indiferentemente del que esté hablando, sea platino, sea diamante. Si tú te mantienes como una esponja este año, y ojalá sea por toda la vida, con ese amor por aprender, te lo juro que algo bueno tiene que salir. Algo bueno tiene que salir. Acuérdate que hay gente que nosotros, yo mismo, ¿cuántos años duré yo, muchachos, viniendo aquí y calentaba la silla y ya? Ponía el cerebro en modo avión, ¿me entiendes? O sea, oía, pero no escuchaba. Escucha activa, le dicen. Te repito, no soy perfecto, todavía a veces estoy en estos eventos y todavía a veces saco el teléfono y me meto en el WhatsApp. No soy un ser humano perfecto, no quiero que diosifiques a nadie tampoco. Pero lo que quiero que entiendas es que vale la pena tener la intención para comenzar de ser inocente positivamente y de querer aprender y mantenerse hambriento por aprender. Eso es lo primero. Ahora bien, dentro del negocio hay una inocencia totalmente negativa también, que raya a veces en la ingenuidad, pero ya vemos la inocencia negativa. Esta industria se nutre de novatos, como dice Carlos Eduardo, se lo hemos escuchado cualquier cantidad de veces, y por lo tanto, o sea, la gente entra ingenua, o es normal entrar, el que entra y hace la lista y tiene 3 hermanos y dice, ya estoy listo porque con mis 3 hermanos soy esmeralda, ¿sí o no? Esa es la inocencia negativa. El problema es que yo conozco gente que tiene, y con todo respeto se lo digo, años en el negocio y mantienen esa inocencia negativa. Y esa inocencia negativa es la que no te deja dar cuenta de que el negocio, el éxito en este negocio, es totalmente intencional. Como cualquier cosa en la vida, el éxito es totalmente intencional. Y yo te voy a ser sincero, yo tengo ya casi 10 años haciendo esto, pero la actitud, la manera de hablar, la energía, todo ha sido diferente cuando he tenido intención de calificar un nuevo nivel. El mensaje es totalmente diferente. En modo calificación no hay espacio para esa inocencia negativa y te voy a dar un ejemplo clásico de inocencia negativa. Vienen doble mío en estos días, recuerdo un muchacho, tengo un muchacho en el negocio, espectacular, está creciendo muchísimo. Y él es la antítesis, es surfista, habla así, pero es súper así, ese estilo, pareciera que viviera aquí en California. De hecho, su sueño es ese, hacerse diamante para surfear en el mundo. Tiene su mensaje es de amor, literalmente es querer a la gente. La gente por eso ha crecido tanto. Él es la antítesis de mí. Pero él, sin embargo, a pesar de su manera de ser, muy cero acelerada como yo, siempre me dice que, Brobri, porque esa es la palabra de él, ¿no? Brobri, ¿te puedes calmar? Siempre, ¿no? Ey, ¿te puedes calmar, no? Y ya está echándome broma, a veces estoy yo dando un entrenamiento y entonces, ey, ¿te puedes calmar? Pero ya ¿no? Y Toti, le decimos Toti, a pesar de eso, hoy en día es uno de los que mejores cierra el mes súper temprano, tiene una estructura súper buena, y es porque hace meses lo agarré y lo senté, porque recuerdo cuando él iba a calificar plata, más o menos, recuerdo que agarró un papel y un lápiz, y empezó a dibujar, ¿no? Bueno, y empieza a dibujar, ¿no? Todas esas pelotas, y este va a ser tanto y no sé qué,
Y claro, él dibujaba eso y él es inocente. Yo le decía una pregunta a Toti. Y este muchacho me ponía a Pedro Pérez con 600 puntos. Y él decía, buenísimo, chévere. ¿Y cuándo lo va a hacer? No, él es un amigo mío que él es una persona que él tiene para invertir y comenzar. Chévere, pero ya está listo. No, bueno, él viene dentro de 2 días. Ya va, ¿tú ni siquiera le has dado el plan? No. Y ya tú lo pusiste ahí con 600 puntos. No, porque es que yo estoy seguro y tal, que yo tengo toda la energía de que yo me voy a sentar con él y él va a querer y va... Sí, claro, una cosa es el pensamiento positivo y otra cosa es una ingenuidad negativa donde no te permite aterrizar. El problema es que él era muy elevado. De hecho, tenemos una muchachita que abrimos una junta nueva que empezó a crecer un grupo en una ciudad y abrimos una junta nueva hace como 1 mes y medio. Comenzamos con 40 y ya metimos la semana pasada, en 1 mes y medio, 160. Y entonces... yo me doy cuenta, uno entra a este negocio siendo desconocido y uno pasa a ser conocido cuando uno lleva 10 invitados a la junta, al Open. Y eso es evidente porque yo estoy revisando la lista y veo una muchacha que lleva 10 invitados esta semana. 10 invitados la otra semana. Yo dije, ¿quién es esta? ¿No? Una muchachita, una catirita linda y tal. Me siento con ella y me dice que quiere consultar conmigo porque este mes quería llegar al 15%. Buenísimo. Agarra y me empieza a dibujar, y dibuja todo un racimo de uvas, ¿no? Y le digo, una pregunta, de todos esos, ¿cuál está auspiciado? Me dice, no, solamente él, pero estos están buscando la plata y tal. Y yo le digo, bueno, mi amor, y yo le agarro así, a otra hoja, y yo le digo, este eres tú, y este es el negocio. ¿Cuál es el problema? No es bajarle los ánimos, para nada, pero el gran detalle es que su inocencia negativa... ¿qué es lo que pasa normalmente? Como no aterrizan las ideas, como no se sientan a organizarse y a planificarse, te lo dice alguien que no lo hacía, entonces por eso es que nadie cierra metas. Porque todo el mundo está así en el aire, todo va a salir bien, no te preocupes. Sobre todo, por lo menos en mi personalidad, yo recuerdo que ese mismo día que yo hablo con Paco, hablo con Carlos Eduardo, y él me dice que en el eneagrama mi personalidad podía vivir siempre en la fantasía. O sea, por ejemplo, por eso es que yo no me calificaba, obvio. Ve, por ejemplo, cuál era mi actitud. Comenzaba año fiscal, por ejemplo, o a esta fecha, y el año fiscal que viene me voy a Esmeralda, pero ni siquiera tenía la tercera pata por lo menos. Pero uno está seguro, no sé qué, no, yo estoy seguro. ¿Y quién va a ir para Las Vegas? Yo y tal, pero ni siquiera firmados, no tiene ni 6 frontales. Pero él se le arrodilla a los hijos, le prometió por la Virgen de Guadalupe que él va a ir, y eso no es que esté mal, pero firma los 6 frontales aunque sea. O sea, es que somos tan inocentes, que nos prometemos cosas a nosotros mismos. Le prometemos muchas veces cosas a nuestra familia, que no es que esté mal, pero ni siquiera es un divorcio entre lo que quiero en la vida y lo que estoy dispuesto a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Vivimos pensando, porque me incluyo, que comienza el año fiscal y uno comienza, no auspicia a nadie, pero uno tiene como una sensación de que por ahí por noviembre va a aparecer, y uno lo pone en la proyección, ¿no? Aparece la línea en noviembre, la pongo el 9 y en diciembre el 2. Y si no aparece, como uno está cansado de escuchar que esas historias de amor y dolor, que en marzo yo la vi, ella me vio, nos vimos el 15 de marzo, nos sentamos y en 15 días calificó. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vivimos en esa inocencia total pensando de que eso nos va a pasar. Eso no es que no pase. Lo que pasa es que la parte que no he escuchado de esa historia es que ese que se encontró el día 15 de marzo, atrás de eso hay 200 planes atrás de gente que supuestamente lo iba a hacer y no lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es lo primero que yo te puedo recomendar y te lo digo desde el corazón porque fue una de las cosas que más me funcionó. Uno tiene que aprender a aterrizar el negocio. Si bien es cierto, mira, yo me considero un soñador del negocio. Si yo no hubiese sido un soñador del negocio, ¿cómo yo me levanto de no recalificar a irme diamante? Y ni siquiera calificar en agosto, sino que me califiqué en julio. Pero ¿cómo lo hubiese hecho si no hubiese sido un soñador? Claro que era un soñador, pero al mismo tiempo tuve, gracias a la mentoría de muchos líderes y gracias a que me conocí y me entendí, tuve la voluntad de sentarme a planificar cómo lo iba a hacer. ¿Se me hizo fácil? Obviamente no, porque recuerda que esa no es mi naturaleza. Esa no es mi naturaleza. A lo mejor la tuya sí es, pero no es la mía. Yo, por lo menos por lo que conozco de Giovanna, ya sí, su naturaleza en cierta forma ve el negocio muy planificado. Yo lo he visto. Yo recuerdo, para que veas lo que es el enfoque, el año fiscal pasado, que ellos estaban corriendo nivel, ese año. Me acuerdo que estábamos ahí en Monterrey
Y íbamos a ir, yo por mí, con Carlos Eduardo, Claudia, a ver, y con Paco, a ver si tomábamos vino en algún lugar. Y yo, claro. Pero Joana, ¿qué nos dijo? No, porque ella tenía que hacer un chuchú por Skype a un grupo de no sé dónde y tal. Yo hablando, yo decía, pero es domingo, acabamos de salir de una convención. Yo me siento por un lado me sentí re vago, pero como igual Claudia y Carlos Eduardo, yo dije, no, pues no soy tan vago, ¿no? El detalle es que lo que me decía Carlos Eduardo, estábamos hablando y me decía, imagínate el patrón de pensamiento de Giovanna, está tan ubicada que no importa que sea domingo, ella sabe que a ese grupo tiene que darle el chuchú ese porque es indispensable para la carrera. Cualquiera de nosotros dice, lo pone para el lunes, porque estoy con los diamantes, ¿sí me entiendes? Y ahí está el problema. Por inocente, no, todo va a salir bien. Más bien les mando una foto aquí con los diamantes y con eso se motivan. ¡No! Ella tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y eso es importante y eso te va a servir demasiado. Te repito, no se trata de no ser soñador. Se trata de ser un soñador que aprende a entender que esto es una industria. Me costó por mi edad, me costó por mi personalidad, me costó por cualquier cantidad de factores. Pero yo entendí que si yo quería que este negocio me funcionara en grande, yo lo tenía que ver en grande como una empresa. Y ahí es a donde voy. Yo creo, y todo esto es producto de lo que yo he venido aprendiendo de los libros, de los audios, de la misma asociación con el negocio. ¿Qué yo creo? Yo creo que en el negocio, cuando uno quiere calificarse, yo sé que ustedes varios quieren calificarse platino fundador, rubí, y varios de ustedes hasta esmeralda, ¿sí o no? ¿Y quién quita varios de ustedes hasta diamante para ir al crucero y a Las Vegas, ¿sí o no? Perfecto, si yo lo veo como una empresa, ¿qué fue lo que yo entendí? Yo dije, ok, si es una empresa, ¿de quién es la empresa? Mía. Perfecto. Entonces, yo lo veo como una empresa y toda empresa tiene un CEO, ¿sí o no? Entonces, lo primero fue que yo dije, yo soy el CEO de la empresa. Al mismo tiempo, las empresas tienen obreros, ¿sí o no? El detalle es que aquí el obrero también es uno. Pero uno tiene que aprender a dividir la mente porque hay un momento en mi mente donde no soy yo el obrero que sale a dar planes y bastante que doy planes y di planes este año. Pero hubo un momento donde me tuve que meter en la camisa del CEO. ¿Se entiende hasta allí? ¿Qué hace un CEO? Un CEO le pagan en cualquier negocio por productividad, ¿sí o no? Un CEO le pagan por ser productivo, por ser innovador, ¿sí o no? Si el CEO no es innovador, no funciona. Entonces yo dije, ¿qué características tiene un CEO? Y cuidado de no quedarse solamente en la planificación, porque hay gente que es extremista y ahora salen de aquí, disfrazados de Mark Zuckerberg, pero no salen a hacer el negocio. Cuidado. Yo entendía que había un momento que yo era el CEO. Entonces, como CEO, yo me sentaba y yo decía, ok, este es el negocio. Vamos a ubicar el negocio en 3 áreas. Productividad y facturación, que es una. Hacer crecer la comunidad, que es otra. Y subir números de eventos, que es el tema educativo, que es lo que hace que la gente se multiplique, ¿sí o no? Y entonces yo recuerdo que yo en esa convención, ese fin de semana para mí fue trascendental por todo lo que aprendí. Yo recuerdo que en esa convención Claudia hablaba, me acuerdo de la silla de Claudia, y era sentarse, y eso mi equipo lo agarró este año completo. Yo te enseño, ¿no? Este mes me está calificando Esmeralda, mi mejor amigo en el grupo. Un muchacho de mi edad que luego te contaré la historia. Y ahorita le mandó una nota de voz y está cerrando el mes, quiere cerrar el 23. Lo otro es cómo ellos empezaron a dar cuenta que yo cerraba temprano y el mensaje, ellos vienen que cierran el 23, que cierran el 23. Entonces todos quieren cerrar temprano. Ve que lo bueno que es hacer las cosas bien, tu equipo va a querer duplicarlo. Si yo cerrara siempre ahí muriéndome el 31, ¿tú crees que a ellos se le hubiese ocurrido cerrar el 23, este muchacho? Yo no sé si cierra el 23, pero te puedo garantizar que el 31 no cierra. Porque es el mensaje que le hemos dado. Pero ahorita estaba hablando con él y me decía Rey, no, ya bueno, tengo que resolver esto y esto y esto, y me toca sentarme en la silla otra vez de Claudia a ver qué resuelvo. Eso quiere decir que en cada renglón del negocio, muchachos, yo iba a agarrar facturación y yo iba a decir, soy un CEO, ¿cuánto hay que facturar este mes? ¿Cómo aprendo a hacer mi facturación yo? Y yo lo aprendí de Claudia y no me levanto de esta silla hasta que yo resuelva esta ecuación. ¿Cómo yo aprendo a mover 300 puntos? Yo. ¿Cómo aprendo a mover 600? Y entendí una cosa, y lo dijo aquí, y lo voy a leer textual, porque yo quiero que ustedes se den cuenta. Lo quiero leer textual. Por favor.
Paco decía ahí, dice, ve lo que decía Paco en esa convención, que yo lo anoté, decía, en la calidad de las preguntas está la calidad de tu vida. Y yo entendí, ve que está anotado, yo entendí que eso me dio a mí a entender que la calidad de la pregunta evidentemente daba resultado también a la calidad de la respuesta. Si la pregunta era poderosa, la respuesta era ¿cómo? Poderosa, claro. Entonces, si yo me siento y yo digo, ¿cómo puedo hacer 100 puntos personales? Y no me levanto de aquí hasta resolverlo. ¿Lo resuelvo sí o no? Pero si yo digo, ¿cómo yo puedo hacer para facturar, no sé, 200 SA8? Es una idea, cualquier cosa. Y digo, y no me levanto de aquí hasta yo resolverlo. Pregunta, ¿lo resuelvo sí o no? Claro, porque una pregunta poderosa va a generar una respuesta poderosa. Y como en ese momento yo estoy en modo CEO, estoy en modo gerente de la empresa, buscando productividad, ¿se entiende o no se entiende? Entonces yo me siento a hacer una planificación porque es un negocio. Y digo, entonces voy a ser productivo y yo voy a buscar resolver esa ecuación. ¿Cómo? Hay miles de estrategias. Entendí este año fiscal que pues, evidentemente aún no llega a los niveles por facturar. ¿Cómo podemos facturar? ¿Cómo puedo facturar? De hecho, a mí la gente, es increíble cuando me preguntan ¿y qué estrategias comerciales tienen? Y digo, ¿de verdad me estás preguntando eso? Yo en mi país hay como 40 productos nada más, aquí hay cientos. El día que tú entiendas de que el volumen lo mueven son los sueños y el anhelo de echar para adelante, ese día vas a facturar lo que tengas que facturar. Porque ese día te vas a sentar y te vas a poner creativo, porque eres un CEO. Y la facturación dentro de este negocio es igual a creatividad. Y cuando hay creatividad se olvida la palabra pena, no hay miedo. Porque hay que resolver la pregunta, ¿cómo puedo hacer para facturar más? ¿Cómo puedo hacer para ser más productivo? Y así yo aprendí con una mirada periférica cómo podía hacer. ¿Cómo puedo resolver para no cerrar el último día a las 11:59 de la noche? No te digo de que todo el grupo lo haga, pero yo tenía que entender que por lo menos de mi lado yo aprender a hacer las cosas bien. No sé si me explico. Y esa visión irremediablemente se iba a traspasar. Eso por un lado, yo me senté como un CEO y dije, ¿qué voy a hacer? Una vez estaba establecida esa estrategia, y yo la escribía, digo, ahora vamos a ejecutar. Voy a ejecutar con el mismo ímpetu. Ahora soy obrero, voy a ejecutar con el mismo ímpetu. Así me dé pena, no me importaba. Yo entendía que yo tenía que hacer que funcionara. En otro renglón veníamos, ok, ¿cómo podemos hacer para auspiciar más personas? Y yo me sentaba y hacía con mis muchachos, los líderes, los más cercanos, me sentaba y le decía, muchachos, ¿qué podemos hacer? Una mesa de trabajo, como una empresa. ¿Se entiende o no? Porque es una empresa. Y yo me sentaba y yo le decía, Jesús, ¿qué podemos hacer para auspiciar más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué podemos inventar? ¿Cómo relanzamos el negocio? ¿Qué mensaje le mandamos a la gente? ¿Qué vamos a vender? O sea, ¿qué le vamos a vender? ¿Qué podemos hacer? Y nos sentamos, ¿qué podemos hacer? En aquel momento hicimos un relanzamiento, que eso también me lo traje de cuando vine hace 2 años para acá y lo reafirmé en ese evento. Y yo, en el caso de nosotros, creamos la causa de nosotros y vendíamos la causa y empezamos con un movimiento que iba mucho más allá de la simple facturación. Empezamos a utilizar un lenguaje diferente. Y te lo regalo porque quiero que agarres lo bueno. Te voy a dar todo lo que yo considere que te sirva. Dijimos, ¿cómo podemos hacer para auspiciar más personas? Y dijimos, el lenguaje, me di cuenta, fui a Europa, me reuní hay una pareja de diamantes. Bueno, no están casados ya, pero hacen el negocio en pareja. Se llaman Daniel Aguado y Lorena Muñoz. Increíble, weón. O sea, los tipos eran gerentes de una empresa de coaching increíble en Europa y se meten en el negocio. Es el hijo de Miguel Aguado. Se mete en el negocio luego de 20 años sin querer hacerlo y revienta diamante en 2 años y medio en España. Cuando en España muy difícil calificar gente y los tipos, y empiezo a ver yo que tienen youtubers y que tienen influencers, y yo me hice muy amigo de Lorena, y Lorena me dio muchos tips y entendí que el lenguaje tiene poder y que el lenguaje es capaz de cambiar la realidad. Y entonces empezamos con todo este tema del social marketing, de la economía colaborativa, empezamos a utilizar el lenguaje como algo lindo. Decíamos cosas como, desarrollamos un proyecto donde utilizamos el consumo masivo como una herramienta para hacer el bien. Y todos esos mensajes
Empezaron a calar en la gente, es hora de que la gente buena tenga poder. Empezamos con hashtag en el grupo, es que nosotros consideramos que aquí en Venezuela, a pesar de la situación, los buenos somos más, los buenos somos más, los buenos somos más. Y esa mística hizo que la gente le encantara pertenecer al grupo. Eso fue resultado de sentarse y buscar cómo provocar más auspicio, cómo podemos ser el mensaje más atractivo, cómo podemos tener el mensaje más atractivo. Y eso fue lo que logramos. De hecho, te voy a compartir un número, y te lo digo en buen plan porque sí, crossline, pero buen plan. En el tema de productividad, la semana pasada estaba reunido con mi coordinador de negocio. Y te lo digo contento porque me tiene muy feliz porque vi que es real y me di cuenta de que el negocio... Me di cuenta, aparte de que el negocio sí lo podíamos llevar a otro nivel. Y también, ¿sabes? Te voy a ser más sincero aún. Hay mucha gente que veta el negocio en Venezuela por cualquier cantidad de razones. Y uno, el venezolano, simplemente se traga eso. Pero después de yo ver estos números, yo dije, el año fiscal pasado, yo solamente llegué a hacer en el año 220.000 puntos. Yo sé que comparado con otros negocios no es nada, pero escúchame. Este año, hasta julio, reporte oficial, llevábamos 848.000 puntos. Hasta julio. Eso quiere decir que este año fiscal vamos a pasar de 220.000 puntos a 1.000.000 de puntos en el año. Eso para mí tú me lo hubiese dicho el año pasado y yo como que... ¿Me entiendes? ¿Y eso fue resultado de qué? ¿De qué fue resultado? ¿Por qué te lo comparto? No te lo comparto para que digan, wow, qué locura, porque eso no es nada comparado con negocios más grandes, ustedes lo saben. Pero en el caso mío, era algo importante, era triplicar. Y simplemente fue el resultado de sentarnos a ver cómo podíamos ser más productivos y llevar eso también a la práctica. Buscando hacer crecer la organización, muchachos, pues nada, fue sentarnos, ¿qué podemos hacer? Nos dimos cuenta que el mensaje tenía poder y cómo podíamos diseñar un mensaje que abrazara a la gente. ¿Cómo podíamos hacer? Sabíamos que una palabra bien dicha era capaz de engatillar en el oído del otro y en el ojo del otro algo diferente. Entendimos eso, ¿me entiendes? Entendimos eso. Y dije, buenísimo. Y lo tercero, evidentemente, era, ¿cómo podía hacer para subir números en eventos? ¿Cómo podíamos hacer para subir números en eventos? Una de las cosas que me traje de España y me ayudó mucho y tiene que ver mucho también con el tema de las creencias empoderantes y limitantes fue que yo me vine con un tema nuevo. Yo me vine yo me metí en la cabeza, you fake it until you make it, que diamante era fácil. Diamante fácil, diamante fácil, diamante fácil. Aprendí de Pablo y Benedetto que el negocio es fácil, sencillo y rápido. Fácil, sencillo y rápido. No importa si tenía 10 años al 9. A partir de hoy era fácil, sencillo y rápido. No importa que yo no hubiese vendido una pasta dental ni en defensa propia. A partir de hoy era fácil, sencillo y rápido. Fácil, sencillo y rápido. Fácil, sencillo y rápido. Yo iba a poder transmitir eso. Es fácil, sencillo y rápido. Empezamos con ese dialecto y a conversar eso. Y al principio mis líderes y yo no nos los creíamos mucho. Pero la gente que entraba nueva con el coco totalmente virgen, el software nuevo es que era ¿qué? Fácil, sencillo y rápido. No, fácil, sencillo y rápido. Y yo empecé con esto, lo que es el poder de la mente, muchachos, y el poder de la palabra. Yo sé que este año sí lo fuimos, el equipo que más creció en Venezuela, yo lo sé y estoy orgulloso de eso. Pero en aquel momento, cuando comenzamos, es que no estaban ni recalificando. Y me sentaba con los muchachos y yo les decía, muchachos, que nosotros somos el equipo que más está creciendo aquí. Yo le decía, nosotros somos los que tenemos el mensaje más potente aquí. En ese momento a lo mejor era mentira, pero yo me metí en el coco y hice creer en inocencia a mi gente que era así. Y se empoderaron tanto. Yo recuerdo que yo tengo un líder que está calificando platino este mes. Una pata de mi hermana, mi hermanita menor está calificando zafiro este mes y eso me tiene sumamente contento. Y yo me acuerdo que yo me sentaba con Jesús y Jesús era un muchacho brillante, weón. Y esto fue parte de mi estrategia para crecer números en eventos. Brillante el desgraciado, brillante. Y me senté a hablar con él. Tiene en redes sociales 10.000 y pico de seguidores. Entiende muy bien el tema del marketing de este negocio. Cuando habla con la misma potencia a lo mejor que puedo hablar yo. Espectacular. Solamente que era como que mucho fintica, mucho toque y toque, pero no había gol. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente lo tuve que apretar para todo el tema de, vamos a hablar, como hacerlo concientizar, que es mucha cosa muy bonita, pero no lleva a concretar. Y en uno de los trabajos que hice con él, yo le decía mucho que fuera a mi casa, él iba a mi casa cualquier cosa. Y yo le decía a Jesús, y de verdad yo lo sentía, lo siento, yo le decía,
con lo brillante que eres tú, weón, con lo que sabes, ¿cómo es posible que metas 15 en el seminario, weón? Es que con ese coco que tienes tú, deberías estar metiendo mínimo 100 ya para comenzar. Con ese y de verdad les digo algo, yo eso lo sentía. Porque me parece que el muchacho es sumamente brillante y que esos números que tenía en evento no eran proporcional a una persona con tales habilidades. Yo le decía, es que no tiene sentido. Decía, fíjate qué esperanza, weón, que tú eres tan bueno y te vemos así. No, quedara para el que no habla como tú. Pero yo se lo decía como para... Y ahí comenzamos, y empieza a crecer, 30 y pico, 50 y pico. En el seminario pasado metió casi 90. ¿Por qué? Parte del patrón de pensamiento fue hacerlo y empoderarlo. Me encargué de algo en esta carrera. A mis líderes más cercanos los logré empoderar. Y los hice no dependientes de mí. Porque eso era otra cosa. Como yo en cierta forma sé comunicarme muy bien, en algún momento el grupo era totalmente dependiente de cuando hablaba Santos. Y yo me había convertido en un autoempleado de mí mismo. Yo dije, tengo que aprender a crear el sistema. Y fue dándole a ellos más tarima, quitarme yo el brillo, a pesar de que me encantaba hablar, quitarme yo, porque yo decía, si yo quiero viajar el mundo, si yo quiero ser libre, si yo quiero crecer en lateralidad, me toca que esta gente agarre las riendas a ellos, ¿me entiendes? Y eso lo hicimos. Te voy a contar algo que hice porque comienza en casa. ¿Cómo hacer para crecer en números? Estábamos en una ciudad un día. En ese seminario, ve que no te voy a hablar de 400.000 personas de evento, ve que te estoy siendo bien franco y sincero. En ese seminario del que particularmente te voy a hablar, no subíamos de 20 personas en ese seminario. Tenemos el negocio regado en todos lados, pero en ese seminario no subíamos de 20. Y yo decía, me voy para allá yo un par de semanas y me siento con los líderes. Yo, sin que nadie lo hiciese, agarré el mapa de ambos y me metí en el MyBiz. Vi a toda la gente que era una de ellos que estaba ahí. Buscaba el número de teléfono y anoté. Pam, pam. Eso fue en febrero. Pam, 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 pam. ¿A quién llamo? Pam, pam, pam. Y yo anoté en un cuaderno 186 nombres con número de teléfono. El seminario era el domingo. Desde el martes yo iba al gimnasio todas las mañanas. Del martes al viernes yo en la elíptica haciendo y con los audífonos. Yo hice 186 llamadas, yo. No le dije a nadie que le hiciera porque yo estaba medio que sí, que sí, no. Yo las hice y promoví al orador como si viniese Justin Bieber, ¿qué pasa? ¿Y cómo está? Y le preguntaba, bueno, llámame más tarde, no me sacaban la lengua, otros no me atendían. Parece mentira, pero hacer 186 llamadas donde uno aunque se habla 3, 4 minutos, yo pensé que yo lo iba a matar en una hora. Me tiré toda la semana. Pan otra vez y para confirmar porque había que reconfirmar. Para hacerte el cuento largo, corto, movimos más de 100 taquillas y metí en ese seminario 88 personas. De 20 que metimos, 88. Y yo me acuerdo, luego que ellos estaban obviamente impactados, y terminó el seminario, yo les escribí por WhatsApp y dije, cada quien que sabe quiénes son de su grupo, hagan 3 ruedas, con las 3 líneas que están aquí representadas, y yo los dejé, no hablé yo. Adivina qué hicieron el mes siguiente. Todos lápiz y papel, y empezamos a crecer. Estamos metiendo ya 250. Increíble, weón. Ve que no meto 8.000, pero ve que estoy creciendo. ¿Por qué? Porque había como CEO, tenía que ver en dónde estoy fallando, tengo que reconocerme, saber en qué tengo debilidad, saber en qué tengo fortaleza, apalancarme de eso y ver cómo puedo resolver. Y luego ser yo el obrero, no del ego, porque la meta era mía. Y el que estaba empoderado era yo. Entonces yo me siento, obviamente uno delega cosas, pero en ese momento era importante yo dar el ejemplo más que todo, ¿me entiendes? Porque es muy fácil que yo los hubiese sentado y decir, bueno, y vamos a llamar y llama tú a tanto. No, dije, no, lo voy a hacer yo porque el que tiene el ímpetu y el deseo de calificar soy yo. Y si yo levanto la mano y yo tengo energía, yo los arrastro a ellos y luego caminan solos. Y eso fue lo que hicimos. Tener una mirada periférica del negocio, entender que es un negocio como tal, te va a hacer verlo como un CEO, como un gerente, y al mismo tiempo te va a hacer entender dónde accionar, en dónde dar como obrero. Esa apertura de mente me dio a entender. Por eso fue que calificamos más rápido, porque pude ver el negocio como en 3D, no sé si me explico. Pude saber qué líneas estaban medio torombola, qué había que hacer, dónde había que hacer, porque en el pasado, en la ingenuidad, una línea la dejaba el 15, yo decía, no, tranquilo, en septiembre, por febrero ya está calificada, y yo asumía que como eso va creciendo y ellos tienen años en el negocio, ahí hay un platino, no está recalificando, pero él sabe lo que tiene que hacer, tranquilo, ese va agarrando fuerza, vamos mi líder. Yo dije, no.
No podía asumir más. No podía asumir más. Yo tenía que ver cómo yo lo provocaba. Que hoy en día varios de ellos ya corran solos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues buenísimo. Pero en ese momento, el que lleva la batuta tiene que tener toda la energía completa para poder planificar el negocio, verlo como un negocio y llevarlo a la práctica como un obrero también en el negocio. Yo creo que si ustedes son capaces desde ya, cuidado y muy bien el que lo está haciendo desde antes, pero el que no lo ha hecho y es capaz de sentarse, no mañana, hoy en la noche, es capaz de ver qué tengo en el mapa, qué tengo, qué quiero principalmente, qué es lo que yo quiero. Yo quiero el año que viene calificar tal cosa, perfecto. ¿Qué tengo? Bueno, yo tengo esto. ¿Qué me hace falta? Integralmente, en estructura, en todos los ámbitos del negocio. ¿Qué me hace falta como líder? ¿Qué me hace falta en estructura? ¿Qué me hace falta crecer? Y el último, plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y sentarme a planificarlo. Yo se los puedo asegurar, muchachos, de que el negocio da un salto cuántico. Porque probablemente hasta este momento llegaste a tratar el negocio como el negocio de Amway. Y ya, como el negocio. Yo hago el negocio, pero jamás lo habías tomado como tu negocio. Hacer el negocio y hacer tu negocio son dos energías completamente diferentes. Y yo creo que la gente que aprende a hacer tu negocio y lo hace suyo, lo hace mío, lo asimila, lo ve como proyecto y pone el trabajo, llega el día de mañana a construir lo que han construido estos diamantes, que es lo que todos anhelamos en algún momento.